Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición de venir al trono de tu gracia, Señor, y disfrutar de tu presencia. No hay nada más hermoso que estar delante de ti y cubierto ciertamente con la sangre de Jesucristo que nos permite estar delante de ti. En esta mañana queremos, Señor, siempre rogarte que hables a nuestro corazón, que tu palabra expuesta nos edifique, nos consuele y nos anime. Bendícenos con ella, por favor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Un abrazo a la distancia por este medio virtual. Espero que todos se encuentren bien de salud, que se estén recuperando aquellos que están saliendo de esta enfermedad, que quiero que sepan que estamos orando en todo momento por la vida de cada uno de ustedes, que el Señor los esté protegiendo, como también proveyendo para cada una de sus necesidades. Estamos casi llegando al día 100 de la cuarentena y obviamente todavía tenemos hasta el 30 de junio, ¿verdad? Esta quinta prórroga. Y no debemos bajar la guardia, debemos mantenernos siempre cuidando nuestra vida y por supuesto y sobre todas las cosas confiando en nuestro Señor. Estamos orando de manera continua por aquellos hermanos que se nos informa que están delicados de salud, algunos internados, algunos siervos del Señor también contagiados, en fin. Ahí estamos en la trinchera orando por la iglesia y por sus siervos, por sus hijos. Quiero también animarles a que no perdamos de vista nuestro desafío de leer la Biblia en todo el año. Fíjense, ya hemos leído 18 libros de la Biblia. Hoy estamos terminando el libro número 18, el libro de Esther, y mañana comenzamos el libro de Job. Hoy quiero iniciar una nueva serie de estudios que el Señor ha puesto en mi corazón y le he titulado ¿Cómo vivir en tiempo de pandemia? En enero y febrero de este año, nadie se imaginó en esta parte del mundo que esta enfermedad infecciosa, el coronavirus o síndrome de respiratorio agudo severo, que por su sigla se conoce como el SARS-CoV-19, y que se iniciara en la ciudad de Wuhan, en China, pudiera traer tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta muerte. Nadie se imaginó. Nosotros hablábamos precisamente por los meses de febrero que este virus provenía del murciélago y luego se dijo que venía de un animalito parecido al armadillo llamado pangolí. Todo eso lo miramos a la distancia y lo que en la ciudad de Wuhan era una epidemia en ese momento, luego se convirtió en una gran pandemia por la propagación rápida de este virus, una propagación que ha cubierto casi todo el planeta. En el Perú, esta enfermedad infecciosa y contagiosa comenzó el 6 de marzo, cuando un hombre de 25 años que regresaba de España, de Francia, de la República Checa, dio positivo a este virus. Y ahí comenzó nuestra historia en el Perú. Luego, a los pocos días, el 10 de marzo, se confirmó que habían 11 personas más también contagiadas. Luego, por esta razón, el presidente Martín Vizcarra, el 15 de marzo,
nos puso a todos en cuarentena. Posteriormente se hizo tan radical las medidas de sanidad que el 18 se puso un toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana. Y cuando uno sigue mirando un poco el relato de toda la historia aquí en el Perú, descubrimos que el 19 de marzo pues se confirma, según el Ministerio de Salud, la primera muerte por este virus. Un hombre de 78 años. Y a partir de ese momento todo parece cambiar en la rutina de la vida de nosotros aquí en el Perú. Los horarios del toque de queda van cambiando, las cuarentenas comienzan también a tener ciertos matices. Los hombres tenían que salir un lunes, miércoles y viernes, las mujeres martes, jueves y sábado. En fin, comienza a haber una serie de cambios que van radicalizando esas medidas sanitarias para evitar la propagación, obviamente, del virus. Llega un momento en que hemos ido prorrogando hasta que hemos llegado ahora a la quinta prórroga que culmina el 30 de junio. Pero juntamente con todo esto, comienza a aparecer otro aspecto que obviamente nos aflige también, ¿verdad? Y es la crisis económica. Esa crisis económica que nos va apretando cada día más, se dan medidas para que de alguna manera podamos salir adelante, porque obviamente el gobierno cerró las fronteras, el gobierno cerró los trabajos en un sentido, ¿no? Las escuelas, es decir, muchos comercios cerraron, solamente se quedó la parte de salud, financiera y de alimentos, pero otros aspectos de la vida cotidiana de nuestro Perú comenzaron a cerrarse, y eso hizo de que mucha gente pudiera acudir a sacar sus ahorros, a acudir a la ayuda familiar, ¿no? Y comenzar a apretarse el cinturón. Hoy en día, según una consultoría, hay de la gente que se entrevista, 41% de gente que ha perdido su trabajo, y ese realmente es penoso. Y esa crisis sigue agudizándose. Escuchaba ayer, en estos días, mejor dicho, a un economista que decía, el problema será que si esta cuarentena sigue extendiéndose y no se da el cuidado debido a este virus, ¿verdad? O mejor dicho, a las personas que están infectadas en este virus, obviamente esto va a durar mucho más y por ende nos va a afectar económicamente mucho más. Necesitamos orar al Señor sin lugar a dudas de que Dios pues dé mucha sabiduría a nuestros gobernantes y a las personas que tratan este virus, para que esto pueda realmente descender y una vez entrar a la normalidad, y así se reactive también la economía, porque como ustedes verán, las noticias que hemos estado escuchando, cómo realmente la gente ya desesperada sale a las calles a tratar de vender algo con tal de llevar algún ingreso para comer, ¿verdad? Para subsistir en este tiempo. Y entonces la gente pregunta y se dice a sí mismo, ¿cuándo acabará esto? ¿Cómo saldremos de esta pandemia? Y bueno, la gente entendida, la gente experta, pues a veces nos anima y a veces nos desanima. Algunos dicen, bueno, ya estamos de bajada, otros dicen, no, esto tendrá que durar hasta el año 2021, en fin. La verdad
nadie nos da una solución concreta, sólida. Y por lo tanto hay que hacernos una pregunta. ¿Cómo debemos vivir en tiempo de pandemia? ¿Qué es lo que realmente debemos hacer? ¿Qué debemos considerar en nuestra vida con respecto a este tiempo de pandemia? Yo tengo una respuesta básica, elemental. Yo creo que nos toca hoy más que nunca administrar nuestra vida y todo lo que implica ella de una manera sabia. Nos toca a nosotros administrar nuestra vida y todo lo que implica, y debemos hacerlo bien. Por eso creo del Señor que es importante hacernos esta pregunta y a la luz de las Escrituras respondernos también. Y la primera cosa que hay que recordar en esto es que Dios nos ha dado a usted y a mí la responsabilidad de administrar nuestra vida, administrar lo que Dios pone en nuestras manos. La Biblia dice en Génesis, el capítulo 1, el versículo 28, dice, y lo leo en una versión muy entendible, dice: luego Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Y la administren. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y lo puso en la tierra, precisamente le dio la responsabilidad de cuidar, ¿verdad?, de cultivar esta creación. Lo puso para administrar todo lo que Dios había creado. Una de las responsabilidades importantes que el hombre tiene en esta tierra es administrar lo que Dios ha creado, lo que Dios pone en nuestras manos. Y aquí está el principio fundamental. Dios es el dueño de todo. Es el Señor de la creación. Y nosotros, si Dios es el dueño, nosotros nos convertimos simplemente en administradores. Nada de lo que tenemos es nuestro, y eso hay que reconocerlo. Y por lo tanto, tenemos que decir también esta verdad que el apóstol Pablo lo señalara en el Nuevo Testamento, es que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos ¿a quién? Al Señor. Todo lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Así que esto es lindo. El mismo rey David lo confesó en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14. Él le dijo: pues todo es tuyo y lo recibió de tu mano, te damos. Y en otra versión dice: todo lo que tenemos ha venido de ti y solo te damos lo que ya es tuyo. Eso es lindo reconocer, que simplemente somos administradores, somos mayordomos del Señor. Él es el dueño de todo. Así que nuestra responsabilidad es administrar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero hay que hacerlo bien. Y la administración no comienza por los bienes, por las cosas. No, la administración comienza por nuestra propia vida. Mire lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Este es uno de los pasajes que personalmente, debo confesar, ha sido un hueso duro de roer en el desarrollo de mi vida cristiana. He tratado de comprender, o de repente mi mente no quería comprender, pero este es uno de los pasajes tan importantes en las Escrituras. Y el evangelista Juan lo dice de otra manera, en Juan capítulo
12, verso 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Esto se repite por 4 veces, mejor dicho, se repite en los 4 evangelios y se repite 2 veces en el evangelio de Lucas, lo cual habla de la importancia de entender esta afirmación que el Señor nos ha dejado. Y parece contradictoria. ¿Cómo es eso de que si yo trato de salvar mi vida, de amar mi vida, yo la pierdo? ¿Y cómo es eso de que si yo la pierdo, de que yo la aborrezco, como dice Juan, yo la gano? O sea, es una paradoja, ¿verdad? ¿A qué se refería el Señor con esto? ¿A qué se refería acerca de la vida el Señor? Pues obviamente la vida para el Señor no era simplemente una mera existencia en la tierra, así como una piedra que existe simplemente y ahí está. No, el Señor no está hablando de esa clase de vida donde uno nace, crece, produce y luego muere. No es una mera existencia. La vida, desde la perspectiva, y ojo, hay muchos que aunque no lo dicen, están viviendo de esa manera. Es decir, simplemente nacen, trabajan y mueren. Ese poeta Pedro Calderón de la Barca decía, ¿qué es la vida? Y la respuesta era un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño, que la vida es sueño y los sueños son. Es decir, para Pedro Calderón de la Barca la vida era una locura, era algo tan pasajero, era una ilusión, era un simple sueño. Esa es la clase de vida existencial simplemente. Nace, crece, muere. Pero no es la clase de vida que el Señor está hablando aquí. La vida, a la luz de las Sagradas Escrituras, no se refiere únicamente a ese ciclo vital de nacer, crecer y morir. No. Se está refiriendo a una vida trascendente, a una vida que tiene sentido, a una vida que se le da valor aquí en el presente y allá en la eternidad también. A eso se está refiriendo el Señor. Por eso el Señor dice que podemos perderla o podemos salvarla. Si nosotros, dice el Señor, ¿verdad? Si nosotros administramos bien nuestra vida, podremos salvarla. Si administramos mal nuestra vida, podemos perderla. Ahora, cada uno de nosotros puede hacer de su vida lo que mejor le parezca. Pero también es cierto que cada uno tendrá que asumir las consecuencias de las decisiones que tome para su propia vida. Y eso es una verdad también. O sea, nadie puede negar esto. Así que nosotros somos responsables. En un tiempo nosotros dependemos de otros, de las decisiones que otros tomen respecto a nuestra vida. Cuando somos niños, cuando nacemos, cuando somos niños, ¿no es cierto? Infantes, nuestros padres toman decisiones por nosotros. Pero llega un momento en que nosotros ya, con las facultades que Dios nos da, inteligencia, ¿verdad? Nuestros sentimientos, nuestra voluntad, tomamos decisiones de lo que queremos para nosotros. Y ahí está el asunto. Nosotros podemos administrar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, quizás como mejor nos parezca, pero tendremos que asumir las consecuencias. Las decisiones que tú tomes en la vida, eso repercutirá mañana
o en el presente o mañana, de todas maneras, y repercutirá a favor también de tu propia vida y de aquellos que te rodean. Así que el asunto es cómo estamos administrando nuestra vida. Y el Señor Jesucristo en este pasaje nos da dos opciones de cómo administrar nuestra vida. Y la primera opción es la administración de la vida sin Dios. Noten lo que dice el versículo. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y esto es lo que llamamos la administración de la vida sin Dios, sin tener en cuenta a Dios. ¿Qué quiso decir el Señor con esta frase? La traducción del lenguaje actual quizás lo aclara un poquito o lo explica y dice: si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Lo vuelvo a leer. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá. Es obvio que el Señor lo que está diciendo es que si uno no reconoce que Dios es el dueño de nuestra vida, uno implícitamente está diciendo: yo soy el dueño de mi vida, yo hago lo que mejor me parece, entonces yo decido lo que debo almacenar en mi mente, yo decido las cosas que quiero ver, yo decido qué sentimientos debo tener, si puedo amar u odiar a alguien, o perdonar o resentirme contra alguien. Yo decido si, a pesar de que algo es bueno, lo dejo a un lado y hago lo malo. Yo decido todo eso. Es decir, no considero, no tomo en cuenta a Dios. Y lo que busco, al final de todo, es tratar de satisfacerme, es decir, de buscar cierta felicidad en este mundo terrenal y temporal. Eclesiastés capítulo 1 y capítulo 2 nos ilustra esto de una manera especial. El rey Salomón, filosofando con la vida, él va en busca del sentido a su vida, de ver si hay algún valor en las cosas en las cuales él busca. Y entonces dice en el capítulo 1, el versículo 17, dice: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. En su búsqueda del sentido de la vida, Salomón lo que hace es: voy a dedicarme a estudiar, voy a enriquecerme más con conocimiento y con sabiduría. Y ustedes saben, todos sabemos, ¿no es cierto?, que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra. Se llenó de muchos conocimientos. Y luego él descubre, dice la Biblia, conocí que aún esto era aflicción. Y dice más, de espíritu. Es decir, era algo que le angustiaba. Es decir, no, en lugar de satisfacerle, al contrario, le trajo dolor. Luego, en el capítulo 2, dijo Salomón: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. El versículo 2 dice: a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Es decir, ahora Salomón va en búsqueda del placer, yo diría, de las fiestas, de la comida, de todo eso que a veces nosotros buscamos para pasar un buen tiempo, ¿verdad? Y ahí Salomón busca todo eso y dice claramente: también esto era vanidad. Y a la risa dice: ¿para qué sirve? Ustedes saben que Salomón tuvo 1000 mujeres. Él tenía
todos los banquetes que él quería. Él podía hacer la fiesta que él quería. Salomón tenía todo el placer que todo hombre quisiera tener. Y sabe una cosa, y él dice, todo esto es hueco, todo esto es vacío, no sirve realmente. Así que Salomón va a una tercera búsqueda. Y fíjese lo que dice el versículo 1 también del capítulo 2. Dice, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. En otras palabras, ahora fue buscando a ver si las riquezas materiales podían de alguna manera traer alegría, satisfacción a su vida. Y él buscó en tener palacios, tener ganado, tener viñas, tener edificios, etcétera, etcétera. Y todo eso era vanidad también. Llega un momento en la vida de Salomón que tiene tal angustia y tal vacío en su corazón que en el versículo 17 del capítulo 2 dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, dice, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cómo se sentiría Salomón? A pesar de buscar en uno, en otro asunto, un poco de felicidad, un poco de alegría. Y él está allí, ahora diciendo, aborrezco la vida. Todo esto me fastidia. Todo esto es hueco, todo esto es vacío, todo esto me produce angustia. Esta es la clase de vida que cuando uno asume de que cree que es dueño de su vida y toma decisiones sin conocer lo que realmente es la vida trascendente, pues ciertamente llega a esa misma conclusión. Y Jesús lo dijo, si te aferras a esta clase de vida terrenal y temporal, frívola, pues vas a tener la misma conclusión que Salomón. Pero Jesús nos da una segunda opción y alternativa, y es la administración de la vida con Dios. Y miren lo que dice, volvamos a Lucas, el capítulo 9, el versículo 24, dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y aquí está lo contrario. Y la Nueva Traducción Viviente aún lo aclara un poquito más. Dice lo siguiente, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida, dice, por causa de mí, tú la salvarás. Si entregas tu vida por causa de mí, dice el Señor, entonces la vas a salvar. Ahora Jesús nos está diciendo, si entregamos nuestra vida por lo que representa el Señor Jesucristo para nosotros, entonces significará que nosotros estamos disponiendo nuestra vida, en primer lugar reconociendo que Él es dueño de nuestra vida, que Él es el Señor de nuestra vida, el Señor por creación y el Señor por redención. Él nos creó, pero también Él nos salvó. Por lo tanto, Él es el dueño. Y entonces entregamos nuestra vida, ¿para qué? Para adorarle. Y por supuesto, para servirle, para hacerle caso, para obedecerle, para seguir sus instrucciones. Porque no nos olvidemos que este es el requisito que el Señor siempre va a poner sobre cualquier persona que desea ser un seguidor verdadero de Él, un discípulo verdadero de Él. Y entonces el Señor dice, si tú entregas, si tú pones tu vida para servirme, para obedecerme, entonces tú la salvarás. En este sentido, el Señor lo que nos está diciendo es que cuando nosotros
cuando nosotros reconocemos que Él es el dueño de nuestra vida, cuando nosotros reconocemos que realmente Él es a quien nosotros debemos servirle y debemos obedecerle, entonces nuestra vida comienza a hallar sentido, a hallar valor, no solamente para el tiempo presente, sino también para la eternidad. Y esto está ilustrado otra vez también en Eclesiastés. El sabio Salomón luego se vuelve a Dios. Y el sabio Salomón dice en el capítulo 3, verso 10, verso 11, y lo leo en una versión diferente, dice: he visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Qué nos está diciendo Salomón? Salomón descubre una verdad. Dice que cuando uno reconoce que Dios es el dueño de su vida y que uno sirve al Señor, uno obedece al Señor, entonces la visión de la vida es diferente. Porque mira de la perspectiva de Dios, mira desde los ojos de Dios y ve que la vida que Dios ha dado lo hizo todo hermoso en su tiempo. Aleluya. Todo hermoso. Ahora, ¿cómo es que todo hermoso? Y las adversidades y las enfermedades y esta pandemia, ¿cómo dice que todo es hermoso? Sí, hermano. Cuando tú ves la vida de la perspectiva de Dios, todo es hermoso en su tiempo. Porque es ahí donde tú ves a Dios obrar detrás de bambalinas. Es ahí donde el valor de la vida se hace tan palpable porque tienes a Dios de tu lado. Porque Él te enseña realmente los propósitos que hay detrás de todo esto. Así que la vida tiene valor, la vida tiene sentido y tiene trascendencia por cuanto no solamente es tan importante en el tiempo presente, sino también va a trascender a la eternidad. Qué bueno es entonces mirar lo que Salomón decía. Sí, Dios lo hizo todo hermoso y puso, dice, eternidad en el corazón del hombre, aunque el hombre todavía no entiende todo. Es cierto, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Sin embargo, ahí está, presente, para darnos valor y sentido a nuestra vida. Agustín decía, hay un vacío en forma de Dios en nuestro corazón. Y a menos que Dios no lo llene, no lo llena nadie. Y es que cuando Dios es tenido en cuenta en la vida de uno, es que da sentido, da propósito, da valor a nuestra vida. El sabio Salomón concluye su discurso en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, diciendo esto, y lo leo en otra versión. Y esta es mi conclusión definitiva. Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es lo más importante para todo hombre y mujer. Cuando amamos a Dios, cuando servimos a Dios, cuando obedecemos a Dios, esto se constituye en lo más importante en la vida del ser humano. Y qué lindo, hermano, porque eso, vuelvo a repetir, es una vida trascendente, es una vida que da sentido, es una vida que tiene sentido, que tiene valor y que, sin lugar a dudas, va a ser muy, pero muy productiva, muy fructífera. Entonces, la pregunta es ¿cómo en forma práctica yo administro mi vida teniendo en cuenta a Dios? Bueno, déjame decirte 3 cosas nada más, por razones de tiempo.
Y la primera cosa, mi querido hermano y hermana, es que hay que agradecer, hay que ser agradecidos a Dios por cada día, por cada nuevo día que Él nos da. Quizás en esta pandemia, yo no sé, pero en el caso mío, cuando me levanto, lo primero que hago es agradecer porque puedo abrir los ojos en ese día. Cuando uno mira los miles y miles de personas fallecidas, uno agradece estar aquí todavía para seguir cumpliendo los propósitos de Dios. Hay que ser agradecidos con un día más de vida. Amén. La segunda cosa importante es que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Esto no podemos pasarlo por alto. Porque, mi querido hermano, si yo reconozco que Dios es el dueño de mi vida, lo primero que tengo que hacer es reportarme a Él. Y ir al trono de la gracia es la bendición más grande que tenemos, de disfrutar la presencia del Señor todavía en esta tierra. Algún día estaremos ahí con Él, sí. Como diría Pablo, a veces quisiéramos estar con Él. Algunos dicen, todavía no, Señor, todavía no me he casado, ¿no? Algunos solteros dirían eso. Otros dirían, Señor, permíteme disfrutar un poquito más. Y a veces estamos todavía aferrándonos a esta vida terrenal y temporal. Pero es importante que aprendamos a vivir en la presencia de Dios. Y en este tiempo de pandemia, ¿cuánto más? No podemos relajarnos espiritualmente. No podemos bajar la guardia. Tenemos que ir a buscar a Dios y disfrutar de su presencia, deleitarnos en Él. Y ahí recibiremos su dirección, ahí recibiremos su consejo, ahí recibiremos su aliento, ese ánimo que nos entusiasme a seguir soportando estas circunstancias que nos toca vivir. Es ahí donde nuestras fuerzas espirituales y anímicas, y por qué no decir físicas, se afirman para seguir adelante. Y la tercera y última cosa es asegurarnos su protección y su provisión. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando uno se ve bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo de Dios, pues uno piensa en dos cosas muy elementales: su protección y su provisión. Dios nos ha prometido protegernos y Dios nos ha prometido proveernos. ¿Usted lo cree? Dice amén. Amén. Es cierto. Dios nos tiene en su mano cuidándonos, ¿verdad? Pero también tiene su mano extendida bendiciéndonos con un plato de comida. Eso es la promesa de Dios. Pero debo asegurarme esa protección y de esa provisión sin tentar a Dios. Esto significa que yo tengo una responsabilidad también, hermano. Que en medio de esta pandemia, si yo tengo que salir, que si yo tengo que ir a trabajar de repente o tengo que ir a comprar algo, pues lo haga con todas las medidas sanitarias que nos recomiendan, porque sencillamente estamos cuidando este templo de Dios, esta vida que Dios nos ha dado. Y estamos cuidando no solamente nuestra vida, sino la vida de otros también. Y esa es una responsabilidad que nos toca a nosotros. Si tenemos que ponernos una mascarilla, póngasela, hermano. Mantenga una cierta distancia. Cuidado con gente que pueda estar de repente con algún síntoma. Pero también tiene que ser precavido si es que de repente no conoce a la persona y
y no sabe si tiene síntomas, pero puede ser asintomático, cuídese, tiene que marcar la distancia. Y cuando regrese, pues regrese y haga todo el protocolo que sea necesario para que usted cuide también a su familia. O sea, es una de las cosas que cuando yo me lavo las manos y veo el agua correr, digo, gracias por el agua. Gracias por el agua. Son una bendición de Dios. ¿Cuánto valora el agua? Y no la dejo correr, la cuido. Es importante que aprendamos a administrar lo que Dios pone en nuestras manos. Y hermano amado, si Dios nos permite conseguir un sol para sostener nuestra vida y sostener nuestra familia, ese sol debe ser, si un día es como 1000 años, bueno, que este sea un sol que de repente sea estirado a 1000 soles, ¿no es cierto? Es decir, que seamos tan sabios para gastar lo necesario, lo fundamental, lo básico. Un economista decía que lo que la gente está haciendo es, primero, en vista de esta situación, es, si le falta liquidez, pedir la ayuda, ¿no es cierto?, de los familiares, la solidaridad, importante. En segundo, obviamente, eso va paralelo, ¿no es cierto?, los ahorros. Cuando ya acaba todo eso, ¿saben lo que hacen? No están pidiendo prestado. Mucha gente está cuidándose de no endeudarse. ¿Saben lo que hacen? Es reducir la comida. Dios no quiera eso para ninguno de mis hermanos, ninguno de ustedes, hermanos. No reduzca la comida. Usted necesita estar saludable. Haga lo posible de mantener comidas nutritivas que le ayuden a sostener su sistema inmunológico, porque si no, va a estar más expuesto a la infección. Mi querido hermano, estas son 3 cosas importantes, por lo menos, para administrar bien nuestra vida. Y quiero ir terminando y solamente decirle, la administración de la vida es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Si somos creyentes y hemos conscientemente decidido seguir a Cristo, debemos administrar la vida teniendo en cuenta a nuestro Dios, que es el dueño de todo. Él es por creación y por redención nuestro dueño. Todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Dios. Todo lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios. Por eso debemos ser agradecidos. Debemos ser prudentes, precavidos, sabios, siguiendo lo que Dios nos manda para la vida espiritual, la vida emocional y también la vida física. Y la pregunta que surge es, ¿cómo está usted administrando su vida? Quisiera que usted la administre, mi querido hermano y hermana, verdaderamente, teniendo en cuenta a Dios. Porque si usted la administra teniendo a Dios de su lado, entonces usted la ganará. Amén. Que Dios me lo bendiga. Oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Y oramos, Señor, que esta palabra preciosa edifique nuestras vidas, alumbre nuestro entendimiento y podamos encarar con valentía este tiempo, Señor. Podamos hacerlo no solamente con valentía, sino con prudencia, con sabiduría, Señor. De tal manera que podamos seguir siendo útiles para ti, Señor. Para que el reino tuyo se siga extendiendo. Para que el nombre de Jesucristo sea conocido y exaltado. Y para que los propósitos eternos a través de nuestra vida, nuestro testimonio, bendigan a miles y miles de personas. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Por favor, te pedimos que tú sigas protegiéndonos y proveyéndonos, pero que nos des
nos des sabiduría, que se ejerciten nuestras facultades, las facultades que tú mismo nos has dado, de inteligencia, de sentimientos, de capacidad de decidir, que se despierten, que se desarrollen de tal manera que podamos siempre administrar nuestra vida, escuchándote a ti, siendo guiados por ti. En tus manos encomendamos nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo. Les amamos y les extrañamos.